Buenas tardes, bienvenidos a este encuentro numismático dominicano 2025. Gracias a la cortesía del patrocinio de Sedgwick y Associates de Orlando y Numisma, tienda de Panamá. Ambos son grandes amigos de la Sociedad Numismática Dominicana. Sus representantes y socios son miembros de la sociedad y siempre hemos recibido un importantísimo apoyo. Esta tarde estamos aquí reunidos en la Casa de Moneda de Santo Domingo, ciudad virreinal primada del Nuevo Mundo. Vamos a presentar dos conferencias y la presentación de un libro que es un hito en la numismática del Caribe, del Nuevo Mundo, inclusive de Europa, porque son las monedas que se hicieron por orden de Toussaint Louverture en la isla La Española, pero realmente es la española, siempre ha sido la española. Nuestra primera conferencia va a ser dictada por nuestro excelentísimo miembro, Joan Ferrer, historiador, genealogista, investigador, miembro de la sociedad, gran colaborador, que nos va a traer apuntes y anotaciones de la vida en la ciudad de Santo Domingo en la era de Francia, que va a servir de ambientación para la presentación luego de la publicación de Carlos Jara. A todos los asistentes le agradecemos su presencia y hay una persona especial que vino directamente desde Puerto Rico para conducir y estar con nosotros, para la cual pido un aplauso, que es la señora Damaris Mercado, miembro de honor de esta sociedad, gran amiga y bueno, no hay mucho calificativo. Damaris es parte de nosotros. Fíjate que ella decidió venir de Puerto Rico porque no podía perderse estar con nosotros aquí hoy. Así que, sin más preámbulo, Damaris le va a hacer una palabra y procedemos con las presentaciones. Buenas tardes a todos. Es un honor, un placer, la oportunidad que me da la Sociedad Numismática Dominicana de estar aquí y en recordación siempre del doctor Ignacio Lazagasti, mi esposo, que estuvo mano a mano. Y obviamente en el mío propio, porque detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, dicen por ahí, y yo lo tomo como mío. Gracias a todos por estar aquí. Sé que van a pasar una tarde exquisita, llena de mucha cultura, de mucha historia, porque lo que le trae la Sociedad Numismática Dominicana es crema de la crema, de lo último que hay en investigaciones y de lo que se está haciendo en favor del desarrollo de la numismática, tanto en la República Dominicana como más allá de la República Dominicana. Y como bien dijo nuestro presidente, la Sociedad Numismática lo que ha hecho en esta tarde es traerle un banquete a ustedes en esta su casa, Casa de la Moneda, que también le decimos la Seca de la Moneda de Santo Domingo, y la Casa de la Numismática Dominicana, que es como en Puerto Rico le llamamos. Y en esos temas pues vamos a iniciar con el señor Joan Ferrer, que para mí es un gran amigo. Nos conocemos de hace muchos años a través de la que también hemos estado unidos, que es la genealógica, porque yo estuve 12 años como secretaria de actas de la Sociedad Genealógica de Puerto Rico y hacía tiempito que no nos veíamos y ha sido para mí mucho cariño y mucho afecto. Las notas y apuntes que trae sobre la ciudad de Santo Domingo durante la era de Francia es que él trae para todos nosotros toda esa producción, acuñación de monedas de esa época que tiene que ver con nuestra historia. Él es una persona muy genealogista y conocida en toda América y Europa, y también es parte de la Academia Dominicana de la Historia y es correspondiente, próximamente lo van a hacer miembro número, que eso me satisface muchísimo. Sin más preámbulos, les dejo a ustedes con el doctor Joan Ferrer. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, a pesar de la lluvia, de las inclemencias del tiempo. A propósito de la puesta en circulación del libro del colega numismático Carlos Jara, pues a José Manuel y yo, el presidente, estuvimos conversando sobre la factibilidad de traerle a ustedes unas notas sobre qué estaba sucediendo aquí en Santo Domingo al momento de esas acuñaciones que llevó a cabo Toussaint Louverture en La Española. Entonces yo he titulado a esto
como notas para la historia de Santo Domingo durante la era de Francia. La era de Francia es un periodo que de manera formal arranca en 1795 con la cesión de la parte oriental de la isla a Francia en virtud de la paz de Basilea, pero que no se lleva a cabo hasta 1801. Las autoridades españolas, en particular el gobernador Joaquín García Moreno, pues siguió de manera de facto, digamos, ocupando o gobernando la parte oriental de la isla hasta que Toussaint ocupa esta porción del territorio en 1801. Y bueno, obviamente que la actividad política, comercial y económica se concentraba en la ciudad de Santo Domingo. Y entonces este es un grabado de Hazard, de la misión de Hazard, de la segunda mitad del siglo XIX a la española, una obra monumental, recomendable para entender gran parte de la historia de Santo Domingo, pero en particular esa riquísima historia del siglo XIX que estuvo poblada por intentos de anexión, por anexiones, por intentos de arrendamientos de porciones del terreno, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ver hasta cierto punto qué es la ciudad según las distintas ramas de las humanidades. Y para la sociología es un conjunto de relaciones sociales, políticas, económicas y culturales. Para la geografía es una entidad político-administrativa de características demográficas, topográficas y morfológicas propias. Para la antropología es un lugar cultural, de sincretismo, prácticas cotidianas, estilos de vida y formas de organización, una suma de tiempos, materialidades que producen sus habitantes, que son los sujetos de la antropología, un sentido de pertenencia. Para el derecho es un espacio poblado, integrado por calles, manzanas, solares y edificios, administrado por un órgano de gobierno local a que se distingue indistintamente como ayuntamiento o cabildo. Y la ciudad produce en la arquitectura, o la arquitectura se ha ocupado de ofrecer una imagen visual y estética de la ciudad, sobre todo en lo que toca a su forma, a su funcionamiento y a otros aspectos que derivan de su evolución y desarrollo cronológico e histórico. Entonces, ¿qué recibieron los franceses? Bueno, si nos atenemos a las descripciones que hacen los cronistas sobre ese Santo Domingo que recibieron los franceses, pues tenemos que Luis Joseph Peguero, un atero banilejo, escribía en 1762 en su historia de la conquista de la isla española de Santo Domingo, que estaba compuesta por 8 solares bien crecidos en vecindad, sin orden de calles, que son el de Santa Clara, el de Presidente, el del Almirante, el de Santana, el de San Francisco, el de San Antón, el de San Miguel, el de San Lázaro, de suerte que tiene 18 calles principales. Recuerden que estamos hablando de la ciudad amurallada de Santo Domingo, 8 callejones, 8 plazas, 12 cuestas, 55 cuadros, 19 iglesias, 2 hospitales, 2 universidades, 2 parroquias, cercada de murallas y defendida con un castillo y 14 baluartes fuertísimos. Esos son los distintos puestos de observación o de vigilancia, los baluartes y de salvaguarda de la ciudad que estaban apostados todo alrededor de la muralla. Unos años más adelante, este es un plano de Santo Domingo de 1786, efectuado por el cartógrafo Tomás López, mientras estuvo en Santo Domingo, y años más adelante, ya en 1780, Antonio Sánchez Valverde, uno de los historiadores, digamos, primigenios de Santo Domingo, en su idea del valor de la isla española, describe la ciudad en los siguientes términos. Dice: se veía la capital reedificada en la mayor parte con edificios de mampostería y tapias fuertes, de que se habían hecho calles enteras. El resto estaba poblado de buenas casas de maderas, cubiertas de yaguas, bien alineadas y bastantemente cómodas y capaces. El gran templo de los regulares se refiere a los jesuitas, extinguidos en la capital no ha 30 años. Hay que recordar que los jesuitas fueron expulsados de todos los dominios americanos en el siglo XVIII. No a 30 años que se concluyó, ni 50 que se comenzó. El de los padres mercenarios se refiere a la iglesia de la Merced, se dedicó por los años 1730, pero el de San Francisco, Santo Domingo, parroquia de Santa Bárbara, iglesia de San Lázaro y las ermitas de San Antón y San Miguel, edificios casi enteramente arruinados con los terremotos de 51, se refiere al terremoto de 1751 que asoló la villa de Azua de Compostela y obligó a su traslado hacia su lugar actual. Antes estaba en Pueblo Viejo. Se han reedificado y mejorado después los 3 conventos regulares. Han ampliado muchísimo su habitación y reedificado la antigua. Estas son 2 descripciones de la ciudad de Santo Domingo, o las descripciones que tenemos más ajustadas antes de que esta parte española pasara a manos de los franceses.
Entonces, este traspaso de manos de España a Francia se produce en el contexto o en la mudanza de siglo entre el 18 y el 19. Entonces los hitos que tenemos obviamente son el Tratado de Basilea de 1795, la invasión de Toussaint-Louverture de 1801, el arribo y derrota de Leclerc, la expedición de Santo Domingo que envió Napoleón a su cuñado Leclerc a someter a los insurrectos, a los negros de Saint-Domingue que estaban luchando por su libertad, la que denominamos Era de Francia aquí en la parte oriental de la isla, que va de 1801 a 1809, la independencia de Haití que se produce en ese interregno en el año de 1804 y la guerra de reconquista de 1809. Esa es una imagen de Joaquín García y Moreno, fue el gobernador al que le tocaron unas cuantas tareas que han resultado a la postre motivo de conflicto. Una de ellas es el traslado de los restos de Colón a La Habana, que ha generado no pocos debates y discusiones entre las corrientes historiográficas de España y de América. Se siguió todo un protocolo y se hizo un te deum en la catedral cuando se exhumaron los restos de Colón que se llevaron a España, se embarcaron por la bahía de Ocoa y se fueron a La Habana. Y este señor tuvo en el gobierno hasta 1801, cuando entra Toussaint y lo obliga a embarcarse hacia España. Dentro de ese marco también pues tenemos ese tratado de Basilea, que hay que mencionarlo de manera recurrente cuando se está hablando de este periodo, porque es el tratado mediante el cual España cedió a Francia sus derechos sobre el control político de la parte oriental de la isla. Hay muchísima documentación sumamente interesante sobre este periodo. Imagínense que se firme en 1795, pero seguimos siendo españoles de facto. Sigue habiendo autoridad española, sigue habiendo un regimiento fijo en la fortaleza de Santo Domingo. Entonces, la angustia que eso producía entre los habitantes de Santo Domingo, la incertidumbre de no saber qué era lo que iba a pasar, con qué idea o con qué políticas económicas, fiscales, militares iban a venir los franceses, y eso ha parido un sinnúmero de documentos extraordinarios, riquísimos, que permiten entender muy bien este periodo. Es importante también decir, y esto tiene que ver con la genealogía, que es las migraciones que se producen a raíz de la cesión de esta parte a Francia son muchísimo más numerosas y mayores que la de 1822. La cantidad de personas que se fueron de aquí a Puerto Rico, a Cuba, a Venezuela e incluso a la Nueva Granada, en mucho menor medida, pero sí se fueron, es una cosa espectacular. Y podemos tener constancia de la trayectoria de esas personas y del rumbo que siguieron esas personas, porque muchos de ellos, al verse obligados a vender sus propiedades y a irse por una decisión sobre la cual no tuvieron ningún tipo de consulta, los encontramos en esos lugares pidiéndole a la corona española sustento, abogando por sustento, diciendo: tuve que irme de Santo Domingo, tuve que vender mis haciendas, tuve que dejar mis esclavos, tuve que dejar atrás todo lo que tenía. Entonces ahora yo lo que quisiera es que la corona de alguna u otra manera me apoye con algún tipo de sustento económico, o nombrándome en algún puesto de gobierno, o nombrándolo en alguna función militar. Este es de esas mismas comisiones que vinieron en la séptima década del siglo XIX, cuando se estaba evaluando la pertinencia de hacer algún tipo de negocio de los Estados Unidos que involucrase el arrendamiento o la cesión de una porción del terreno. Y esta es una vista de lo que era el mercado de Santo Domingo en ese momento. Bueno, esta parte en particular, esta sería la Plaza de la Verdura. Yo voy a hablar de la Plaza de la Verdura en un momento. La Plaza de la Verdura estaba donde está hoy el Banco de Reservas y el Museo de las Telecomunicaciones. Se llamaba la Plaza del Contador en la época temprana de la colonia, y cuando se instaló o se empezó a instalar ahí el mercado, se empezó a llamar como la Plaza de la Verdura. Entonces voy de nuevo sobre este paso e insisto que Toussaint es que logra la unificación de la isla, la primera abolición de la esclavitud en 1801 y la implementación del registro civil. No voy a hablar de un tema de acuñaciones porque eso es otro tema. No quiero
inmiscuirme en el tema de otro de los conferencistas de hoy que va a presentar su libro precisamente sobre el tema, porque es un tema, primero, que no domino y segundo, que la primacía en algún modo del día de hoy pues debe recaer sobre la presentación de esta novedad editorial. Entonces, el gobierno de Ferrand, cuando es derrotado Leclerc en Saint-Domingue, los franceses empiezan a replegarse hacia la parte oriental. Y Ferrand estaba en Santiago de los Caballeros. Ferrand, como parte de ese ejército expedicionario, había quedado a cargo de Santiago de los Caballeros. Cuando se dan cuenta de que no tienen ningún tipo de posibilidad de volver a conseguir el control político y militar de la parte occidental, pues Ferrand se repliega hacia Santo Domingo y establece en la ciudad de Santo Domingo su centro de operaciones, lo que sería la capital política de esta nueva posesión del Imperio francés. Ya estamos hablando de la época del Imperio y eso se va a reflejar, ustedes verán más adelante, en la nomenclatura, en los nombres que recibieron algunas de las calles de Santo Domingo. Hay un hecho sumamente importante que se produce durante este gobierno de Ferrand. Aquí hay una gente que sabe más que yo y más que probablemente todos nosotros de ese evento en particular. La última batalla naval de las guerras napoleónicas se produce frente a las costas de Palenque, en Santo Domingo. Y es una flota comandada por el contraalmirante Corentin Urbain de Lesseps, se enfrenta contra la flota del vicealmirante inglés John Thomas Duckworth. Estamos hablando de un contexto de guerra en Europa de Francia y España contra Inglaterra. Eso no hay que olvidarlo. Y esa flota francesa venía desde Cádiz, los ingleses venían en persecución de ellos, ellos ingresaron al puerto buscando la protección del puerto de Santo Domingo, pero apenas salieron, pues los ingleses lo estaban esperando y frente a las costas de Palenque, pues se produce el enfrentamiento que concluyó con el hundimiento de varias naves, pero en lo más importante, el Diomedes y el Imperial. ¿Es así? Correcto. Todavía las playas de Palenque escupen material arqueológico fruto del hundimiento de esas dos. ¿Cuál era el que era la capitana? El Imperial era la capitana, era el más grande del mundo en ese momento. Y parece mentira, un hecho relativamente desconocido, que la última batalla naval de la guerra napoleónica se produce en agua de Santo Domingo. Y eso es algo que el común de los dominicanos lo desconoce. Esta es la imagen de Duckworth a la izquierda, en el centro Lesseps, y una imagen idealizada que está bastante difundida de lo que fue esa batalla. Se le nombró Batalla de Santo Domingo, de San Domingo. Así es que fue nombrada. Territorio se conocía indistintamente como San Domingo, Santo Domingo. Sobre todo los anglosajones le llaman mucho como San Domingo. Este es un plano del combate de la Batalla de Santo Domingo, 6 de febrero de 1806. Ese es un plano que, a pesar de que es conocido quizá por especialistas, pero la cartografía dominicana no se ha ocupado mucho de eso, y en los mapas que se han publicado hasta la fecha, pues ninguno los recoge, pero es un mapa bastante interesante. Entonces, entremos ahora en el gobierno de Ferrand. ¿Cuáles fueron las características de ese gobierno de Ferrand? Una de las principales o más importantes fue que reinstaló la esclavitud que había abolido Toussaint un año antes. Las actas del registro civil son reveladoras y nos permiten darnos cuenta cómo esos antiguos esclavos españoles pasaron a ser nombrados, en las actas le ponían doméstico, ya no era esclavo nominalmente. Entonces buscaron como esa fórmula las actas francesas y el registro civil francés para nombrarlos. Y bueno, cuando entra Ferrand, pues reinstala la esclavitud, que permanece vigente hasta el año de 1822. El día antes de entrar Boyer en Santo Domingo, hay bautismos de esclavos en la Catedral de Santo Domingo. El día antes de entrar Boyer. Un tema que ha estado últimamente en discusión, pero ciertamente, y hablaba con Damaris de una investigación que estoy conduciendo, que se llama El último gran esclavista de Santo Domingo, que era un individuo de apellido Basora, cuya familia terminó en Puerto Rico. Ferrand propuso la construcción de Port Napoleón en la bahía de Samaná. La intención es que Port Napoleón fuera la capital de este lado de la isla. Eso no prosperó por muchísimas razones de índole logística. Decretó unas ordenanzas de limpieza y salud pública, de manera que Ferrand organizó la ciudad
de una manera bastante eficiente. Remozó los caminos reales, propuso construir un acueducto en Santo Domingo y readecuó los edificios públicos. Hay unos planos del actual Museo de las Casas Reales, que era la gobernación, donde él proponía un remozamiento completo y profundo del edificio, de la edificación. Ferrán estaba completamente decidido, lo que pasa es que las circunstancias no se lo permitieron, a volver a reinstalar el sistema de plantaciones que tantos frutos y tantos réditos había dejado del lado occidental de la isla, y estaba decidido a convertir esta parte de la Española, como dijo José Manuel muy atinadamente, la Española. Hispaniola es un anglicismo. La isla tiene su nombre en castellano y es la Española. De hecho, cuando tú lo encuentras en documentos desde el siglo XVI, es de la isla española. Entonces, la partícula, el artículo, también, eso es algo que propone el historiador Frank Moya Pons, que incluso sugiere que cuando se use el la debe ser en minúscula porque no es parte del nombre. Entonces, ese es otro de los errores recurrentes de la historiografía, que usan el la como parte del nombre de la isla. Pero es importante que es española en castellano. Hispaniola es el anglicismo latinizado. Entonces, habiendo tenido efecto la independencia de Haití en 1804, los haitianos siempre miraban con recelo la presencia de otra, siempre miraron con recelo la presencia de otra potencia en la isla. Hay que recordar que cuando se anexa esta parte de la isla a España, todavía existía esclavitud. Una de las exigencias de los negociadores dominicanos fue que no se volviera a implantar la esclavitud en Santo Domingo cuando se anexó la República Dominicana a España. Y bueno, Dessalines tuvo que convivir con esa amenaza permanente que había de este lado de la frontera, de manera que en 1805 encabezó una expedición hacia el este que sitió la ciudad de Santo Domingo durante un buen tiempo. Esta es una representación de Dessalines ahí, según la historiografía de la época. Esto es algo que se hizo en México en no recuerdo el año, pero es el primer cuarto del siglo XIX. También está representado Cristóbal, está representado Biazú, o sea, está representado esa primera camada de líderes negros haitianos que lucharon por la independencia. Y este es el plano del sitio de Santo Domingo, donde están perfectamente señaladas el campamento de Dessalines y las calles sobre las que vamos a ir en un momento. Entonces, veamos lo que era la ciudad de Santo Domingo en este momento. La ville de Santo Domingo, que así es que aparece en la cartografía de la época. Y aquí yo he querido traer para ustedes, poner una breve relación de los nombres de las calles en francés y sus correspondencias actuales. Claro, en el camino hay obviamente una serie de nombres que vienen del periodo español, que se entrecruzan y que también tienen que ver con el bautismo que recibieron estas calles durante el periodo francés. De manera que el arzobispo Portes, que es la calle que queda más al sur, o que quedaba en ese momento más al sur de la ciudad, era la Rue du Sud. Luego la Padre Villini se denominó como Rue des Dominiques o de Religieux, de los religiosos. La Noël era la Rue des Nichos, o Rue San Andrés, porque daba a la iglesia de San Andrés. Y ahí hay una correspondencia entre la Noël con el nombre castellano y el nombre francés, porque en algún momento se conoció como la calle del Nicho, la Rue de la Merci, o Rue de la Croix, que es la Salomé Ureña. Van a ver que hay varias calles, hay un par de calles que recibieron el nombre de Rue de la Croix, calle de la Cruz, y era porque había unas cruces, en algunos casos de madera y en otros casos de mampostería, en distintos puntos de la ciudad. Esas cruces fueron desapareciendo gradualmente, son cruces que vienen en algunos casos desde el siglo XVII, pero que existían en algunos puntos de la ciudad, y algunos tramos de las calles pues recibían esos nombres. Las calles tenían la particularidad, tanto durante el periodo español como durante el periodo francés, que había tramos de calle que recibían un nombre específico. Por ejemplo, la calle Isabel la Católica tenía
distintos nombres según el tramo del que se trataba. Tenemos la Rue des Égouts, esa es la Rue de las Alcantarillas, que es la calle Luperón, Rue de la Merci o de la Chapelle, que es la calle Mercedes, la Saint-François, que está aquí, la Emiliano Tejera, que es la que baja desde San Francisco, la Rue de la Ravine, la calle de la Quebrada, era un callejón que se llamaba Baracaldo, que baja por allá arriba, es la calle Restauración, que viene bajando un poco más al norte de aquí, y la Rue de San Antón o Antoine, que es la actual calle de San Antonio. Esas son las calles en sentido este-oeste. La calle en sentido norte-sur era la Rue de Palais, que es Las Damas, se conocía durante el periodo español como la calle de la Fuerza, calle del Palacio, la calle Real, la Rue de la Douane, las Atarazanas, donde estaba y siguieron estando durante el periodo francés las aduanas, la Rue de Commerce, que es la calle del comercio, la Isabel la Católica, la Rue des Orfèvres, la calle de Plateros, que es esta, la Meriño, se llamaba de los orfebres o de los plateros porque era donde estaban instalados los que ejercían el oficio de plateros. La Rue del Hospital, que es la Hostos, por el emplazamiento del Hospital de San Nicolás, la Rue de Charette, de las Carretas, que también se llamó en algún momento del periodo francés la Rue Napoleón, que es la calle Duarte, la Rue de Peuplier y Rue de la Liberté, también la encontramos en la cartografía, es la 19 de marzo, se llama así, Peuplier en castellano es Álamos. En un momento del siglo XVIII se construyó un paseo o alameda al sur de la ciudad, por donde está hoy, un poquito al sur, donde estaba el matadero, un poquito al sur de donde está la Puerta de la Misericordia, que se llamaba la Puerta Grande en ese momento. La Rue Saint-Michel o Rue de Jacobin, Rue de la Concorde también recibió esos tres nombres, así aparece en la cartografía francesa y en los documentos, que es la José Reyes, la calle Nueva, la Rue Neuve, o de la Egalité, que es la Sánchez. Fíjense que el tramo del Conde hacia el sur, los franceses le llamaron también calle de la Cruz, Rue de la Croix. La Rue de la Fraternité es la única que no he podido identificar. La encuentro en el registro civil porque veo fulano, residente en la Rue de la Fraternité, se presentó ante mí oficial civil y declaró que le nació una hija de nombre fulana, pero en la cartografía ni en un censo que hay de 1808 he podido identificar cuál fue la calle de la Fraternidad. La Rue de San Lazare, que es la Saint-Thomé, se llama así porque estaba el leprocomio de San Lázaro, y la Rue Saint-Jérôme, que es la calle Espaillat. Luego tenemos los nombres que recibieron las plazas y los solares. Una de ellas es la Plaza San Michel, que es el actual Parque de San Miguel, la Plaza de Armas, que es el Parque Colón, la Plaza Santa Bárbara, Plaza Sainte-Barbe, que es la Santa Bárbara. Es la Plaza de Santa Bárbara, ocupaba ese espacio frontal que hay ahí en Santa Bárbara, ocupaba un espacio mucho más amplio que el que ocupa hasta ahora. Y si algunos de los que están aquí, los locales, recuerdan, en un momento, hace varios años, aparecieron ahí, cuando estaban arreglando las calles, unas osamentas. Y eso es porque el cementerio de Santa Bárbara estaba hoy debajo de lo que es la calle. Tenemos también la Plaza de la Verdura, ya hablé de donde está el Banco de Reservas y el Palacio de las Telecomunicaciones, y el Solar del Almirante, que era todo lo que es hoy la Plaza de España y parte de la Cuesta de San Diego. Entonces quise esta ampliación del mapa, es el mismo mapa de 1805 del sitio de Dessalines, pero aquí se ven los nombres de las calles con muchísimo mayor claridad y hay toda una leyenda. Imagínense que tenemos hasta la R de espacios identificados en el mapa, y en términos defensivos, que es la columna de la derecha, hay 29 puntos diferentes señalados. Es un mapa de una riqueza visual extraordinaria. Entonces, otro dato sumamente importante: los que están aquí, que han visitado el cementerio de la Avenida Independencia, cuando entran se dan cuenta que tiene una tarja que dice que fue inaugurado por los haitianos en 1824. Ahí está, que se presume inaugurado por Jean-Pierre Boyer el 29 de agosto de 1824 durante la ocupación haitiana. Cuando Ferrán le escribe al ministro de Marina en 1805 sobre el asedio de Dessalines, dice: los bergantes trabajaron toda la noche en la dirección de la Puerta del Conde, detrás del cementerio. Significa que teníamos un espacio de enterramiento cerca o muy cerca de donde está el actual cementerio de la Independencia.
de la lectura del informe militar se colige que dicho cementerio estaría a 150 toesas, 292 metros. O sea que, por lo demás, el plano elaborado en 1809 por Lemonnier de la Fosse, que era un oficial del ejército francés, tiene el cementerio perfectamente representado, lo que acuden a bono de esta última tesis. Ahora vamos a verlo. Y hay un aspecto que refuerza la teoría de que existió un espacio de enterramiento en ese lugar, y es que el 3 de abril de 1787, durante el reinado de Carlos III, se había emitido una real cédula que obligaba a los ayuntamientos a sacar los enterramientos de la ciudad intramuros, porque cuando había epidemias se producían demasiadas muertes y el riesgo de contagio era enorme. O sea que fue dentro del marco de las reformas borbónicas, el rey Carlos III, digamos que adoptó la sugerencia que le hizo un equipo de médicos y de urbanistas de que en sus dominios los cementerios debían de sacarse de la ciudad intramuros. Ahí está la referencia de la correspondencia de Ferrán con el ministro de Marina. Todo esto es parte de un trabajo que acaba de salir publicado. No le puse el enlace al final, si alguien lo quiere, salió publicado en la revista de Historia de la UAS, que tiene muchísimo mayor nivel de detalle sobre todos estos elementos de Santo Domingo durante la era de Francia. Entonces, este es el plano de Lemonnier de la Fosse de 1809, y ahí se ve perfectamente la cruz del cementerio, que está quizás en la cuchilla donde está la bomba Texaco, y al lado está el parqueo de Telemicro. O sea que el cementerio parece que estaba en la acera norte, probablemente de la Independencia, pero aparece mencionado en 1805 y aparece representado gráficamente en 1809, de manera que definitivamente ahí había un lugar de enterramiento, antes de que los haitianos pues inauguraran el cementerio de la Independencia. Aquí hay una serie de documentos de la época. Muchos de nosotros quisiéramos tener, la mayoría de los que estamos aquí quisiéramos tener estos documentos originales. Por ejemplo, un decreto del periodo de Ferrán. Esto es fruto de investigación en los archivos franceses y daneses. Hay mucha información sobre Santo Domingo en archivos franceses, obviamente, de este periodo, y en archivos daneses, porque hay que recordar que San Tomás era danés y que había una frecuencia y unos circuitos comerciales muy intensos con San Tomás. Esta es la portada de un almanaque colonial que se imprimió en Santo Domingo. Si ustedes se fijan, en Santo Domingo, en la imprenta de A.J. Blockers. O sea, son impresos del periodo francés, hechos aquí en Santo Domingo. El periodo español inmediatamente anterior no tenemos la fortuna de tener quizás ejemplares de este tipo de documentos, pero había una imprenta que funcionó de manera permanente, recurrente y activa. Y esto es papel timbrado del Ejército de Santo Domingo, y si lo ven, aparece firmado Monsieur le Gouverneur, que era Ferrán. Entonces son tres documentos del periodo que se originaron aquí en Santo Domingo. El gobierno de Ferrán termina con lo que da fin al periodo francés, no al gobierno de Ferrán, es la guerra de Reconquista, la batalla de Palo Hincado. Esa es también una representación de Ferrán luego de la derrota, corroborando la tesis de que se disparó, se provocó la muerte luego de la derrota. Hay que señalar que una parte fundamental de la derrota de los franceses en Palo Hincado era el batallón de los criollos que salió de aquí con Ferrán, dirigido por Tomás Ramírez, y que en el medio de la batalla se voltearon. Ese Tomás Ramírez es un sujeto sumamente importante que aparece narrado en Cosas Añejas. A ese individuo lo mata una persona de una puñalada, y en una huida había apuñaleado dos personas antes, y huyendo se encuentra al general Tomás Ramírez y lo mata. Iba camino a, se dice, el término era acogerse en sagrado, se iba a asilar en una iglesia, ahora no recuerdo en cuál era, pero es un protagonista de Palo Hincado y un actor fundamental de los hechos que sucedieron en el este del territorio. Fecha de la batalla, 7 de noviembre de 1808, es el punto de inflexión, la batalla de Palo Hincado, digamos que en la guerra de Reconquista. Luego se produce la Junta de Bondillo al norte de la ciudad, el 12 de diciembre de 1808, donde se decidió el destino político de esta parte oriental de la isla. Todo esto concluye con un sitio y un bloqueo naval de Santo Domingo que se extendió durante 9 meses. Cuando los franceses son derrotados en Palo Hincado, se repliegan hacia la ciudad de Santo Domingo, toma el control Dubarquier, el general Dubarquier, y
el relato de las condiciones que se vivieron durante ese sitio y ese bloqueo naval. Comían ratones, se comían todo lo que había, no había recursos. Estaban realmente en una situación muy precaria. Y otro dato bastante curioso es que la capitulación fue firmada entre el mayor general Hugh Lyle Carmichael, el comandante en jefe de las tropas británicas en Santo Domingo, el comodoro William Price Comby, comandante de las fuerzas navales, y el general Don Juan Sánchez Ramírez, comandante en jefe de las tropas españolas. Y de la otra parte, el general de brigada Joseph Barquier, comandante de las tropas francesas. Y con esto decretó la evacuación definitiva de la Plaza de Santo Domingo y de sus fortificaciones anejas. Eso es importante, lo que dice que la evacuación de las fortificaciones, porque el último reducto de los franceses fue el fuerte de San Jerónimo, que se llamaba en ese momento Fort Ausenac. Los franceses se habían atrincherado en San Jerónimo, los últimos que quedaban, y ahí fue que se hizo formal entrega a los ingleses. Se le entregó a los ingleses y los ingleses le entregaron a Sánchez Ramírez. Y eso constituye el fin de la era de Francia en Santo Domingo y en la isla española. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes.